Hermanos, hoy día vamos a continuar con la serie de sermones que hemos venido desarrollando, que tiene por título la serie, permítame un poquito, tiene por título Descubriendo nuestra identidad reformada. Hay un problema que muchos evangélicos cometen en la actualidad, al espiritualizar absolutamente todo y creer que lo externo, todo lo material, es esencialmente malo, ¿ya? Que hacen una mala interpretación de lo que es la carne, ¿verdad? Y el espíritu. De repente pensamos que siempre que la Biblia habla de carne, ¿verdad?, está hablando de pecado. Y muchas veces no habla la Biblia, cuando habla de carne, habla de pecado, sino más bien habla de la humanidad, de la fragilidad del hombre, ¿ya? No siempre lo hace en esos términos. ¿Por qué digo esto, hermanos amados? Porque si bien es cierto, el reino de Dios es invisible, el reino de Dios es espiritual, el reino de Dios, ¿verdad?, no se ve a los ojos, o sea, el reino de Dios no lo podemos ver, ¿verdad?, de manera profunda, ¿verdad?, porque es espiritual. No obstante, el Señor también, no despreciando nuestra humanidad, no despreciando la carne, nuestras limitaciones, nos ofrece cuestiones que son visibles, cuestiones que son tangibles, para que comprendamos los misterios de aquellas cosas que son espirituales. Y en ese sentido, hoy día vamos a hablar acerca de los sacramentos bíblicos, que no son otra cosa sino el evangelio tangible. ¿Qué es tangible? Algo que se puede tocar, algo que puedo apreciar mediante los sentidos, ¿verdad? Conocemos en biología, ¿verdad? Los primeros años de la básica nos enseñan cuáles son los sentidos, ¿verdad? El sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista y por ahí el sentido del oído, ¿verdad? De la audición. Son sentidos con los cuales percibimos, ¿verdad?, nuestro entorno. El Señor, hermanos amados, nos dice que si bien es cierto el evangelio es espiritual, ¿verdad?, no obstante Él nos deja elementos para que nosotros podamos percibir esos misterios espirituales por medio de los sentidos. A esos nosotros le llamamos sacramentos, ¿ya? Abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, que fue el pasaje que leímos en la lectura bíblica. Dice el Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A lo largo de esta serie hemos recordado cuestiones muy esenciales. Por ejemplo, que no somos católicos o no somos menos católicos por ser reformados, sino que somos católicos pero no romanos, ¿ya? No hemos rechazado la fe antigua de la iglesia, sino que buscamos recuperar la pureza y la plenitud bíblica. Hemos hablado de la Escritura, ¿verdad?, como nuestra autoridad suprema, ¿ya? No despreciamos las otras autoridades, sino que sometemos las otras autoridades a la autoridad suprema, que es la Escritura. Hemos hablado, hermanos, de la fe como el medio de nuestra justificación y de la iglesia como el cuerpo de Cristo que confiesa una misma fe en todos lados. Y hoy vamos a escudriñar una doctrina que es hermosa, muy hermosa, hermanos amados, al ver cómo esa fe se hace visible. Porque la fe no la podemos ver, porque muchas cuestiones, ¿verdad?, las cosas que trata las Escrituras tienen que ver con cuestiones que no son materiales, que son espirituales, ¿verdad? Pero hoy día vamos a ver cómo se hace visible esa realidad, porque la catolicidad no solamente se confiesa con palabras, sino también se celebra con signos. La cristiandad se celebra con signos, con señales, con cosas tangibles. Y desde los primeros días de la iglesia, Cristo quiso que su evangelio no solamente fuese oído. Escuche lo que quiero decir. Que el evangelio no solamente fuese oído, sino que también fuera visto, que fuera tocado, ¿verdad?, que fuera palpado, ¿verdad?, en dos signos santos y vitales que Cristo nos dejó: el bautismo y la cena del Señor. Y ambos son sacramentos instituidos por Cristo. Son expresiones tangibles del evangelio que no se puede tocar, ¿verdad? Hermanos,
Pero a lo largo de los siglos, sobre todo en la Edad Media, estos signos fueron oscureciéndose por medio de añadiduras, ¿verdad? Y a través de muchas cosas que Roma introdujo. El agua, por ejemplo, y el pan, que debían dirigirnos a la fe en Cristo, comenzaron a mirarse como si tuvieran la gracia en sí mismos, independientes de Cristo, ¿ya? Así, lo que debía ser un medio de fe, un medio de gracia, ¿verdad?, se volvió un mecanismo automático. O sea, yo por el simple hecho de ser bautizado, no importa si tengo fe o no, ya cumpliendo con los sacramentos, dice Roma, ya vas bien encaminado. No importa si tienes una fe sincera en el Señor, no digo que ellos digan que no importa, simplemente es una consecuencia de la forma en la que ellos miran estos signos de manera tan mecánica, ¿ya? Frente a esto, la Reforma, hermanos amados, no negó los sacramentos, no dijo que no existiera, los rescató a la luz de la Biblia, volvió a verlos como los padres de la iglesia lo vieron, ¿verdad? Signos visibles, ahí tenemos una mesa que podemos ver, donde hay un vino, donde hay un pan, donde podemos ver una mesa preparada, ¿verdad? Signos visibles, ¿verdad?, de una gracia invisible, y en los que Cristo se comunica a su pueblo por el Espíritu, no por la magia del rito, ¿verdad? No porque el rito tenga poder en sí mismo, sino porque Cristo se comunica a través de ellos a nosotros. Y por eso hoy estudiaremos este pasaje de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo nos recuerda que en cada participación, sea en el agua del bautismo o sea en la mesa del Señor, anunciamos a Cristo mismo, anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, anunciamos su regreso. Primero que nada, los sacramentos son medios de gracia, instituidos por Cristo. El versículo 23 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En ese sentido, hermanos, hay actos que pierden su sentido cuando se repiten sin comprensión. Piense en alguien que se ha casado 3 veces, ¿verdad? En alguien que se ha casado muchas veces. ¿Usted cree que el anillo de bodas que esa persona carga refleja, o esa persona tiene la comprensión profunda del anillo que carga en su mano? Se ha vuelto algo baladí, algo sin importancia, algo que no tiene, ¿verdad?, importancia para esa persona. Y hay actos que pierden su sentido cuando se repiten sin comprensión. Un niño puede aprender a firmar su nombre, aprender a escribir su nombre, sin recordar, ¿verdad?, o sin entender la importancia de hacer una promesa firmada. Un soldado puede saludar a la bandera sin recordar los sacrificios que representa esa bandera por la cual muchos dieron su vida. Y un cristiano puede participar también, ¿verdad?, de los sacramentos de una manera simplemente mecánica, sin comprender lo que significa, lo que implica. Y eso es lo que le ocurrió a la iglesia de Corinto, a la iglesia a la que le escribe el apóstol Pablo. Los creyentes habían conservado la forma, pero habían olvidado el fondo, ¿verdad? Pensaban que la cena, ¿verdad?, el sacramento de la cena se había vuelto en una comilona, ¿verdad? Se había vuelto en un momento de distracción en donde cada uno se aseguraba con lo suyo, ¿verdad? Dice la palabra que algunos abusaban del vino en medio de esa comunión y llegaban a embriagarse, ¿verdad? Otros, cada uno llevaba lo suyo para asegurar su familia, y los demás, los que no tenían, ¿verdad?, tenían que mirar cómo los otros comían. Eso fue lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo los lleva de regreso al origen y les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y con esas palabras afirma que los sacramentos no fueron invenciones humanas. No hacemos esto porque es bonito. No hacemos aquello porque lo encontramos hermoso, ¿verdad? O porque es lindo, porque es íntimo. Lo hacemos, hermanos amados, porque Cristo directamente lo ordenó para su iglesia. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo. No fue una invención paulina, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor. Y con estas palabras, hermanos amados, que dejen claro que Cristo mismo ordenó los sacramentos. Y ahí tenemos diferencia con Roma, porque Roma instituyó 7 sacramentos, ¿verdad?, que no todos fueron ordenados directamente por Cristo. Ellos tienen, por ejemplo, la confesión, que es la penitencia, ¿verdad? Tienen el matrimonio como como un sacramento cristiano, tienen la extrema unción, y tienen por ahí otro que se me puede quedar en el tintero. Pero Cristo mismo
Y cosas que son hermosas, cosas que son lindas en sí mismo. Nadie puede decir que la confesión de pecados, que el matrimonio, nadie puede decir que la oración de los enfermos, ¿verdad? No es algo que no esté mandado en las Escrituras o que no sea algo lindo de practicar. No es algo que debamos descuidar. Pero de ahí a que sean sacramentos es distinto. Porque los sacramentos fueron instituidos por Cristo, directamente, ¿ya? Como una señal de la salvación, como una señal del pacto. Vaya conmigo, por favor, en Mateo 28, 19, el Señor Jesús instituyó el bautismo cuando dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también en Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, en la cena del Señor, cuando tomó el pan y el vino y dijo: haced esto, o sea, está mandando hacer esto en memoria de mí. Ambos los instituyó Jesús, Cristo mismo. Ambos son medios de gracia, no porque contengan poder en sí mismos. Ojo, no porque contengan poder en sí mismos, sino porque Dios obra a través de esos medios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. La iglesia no los inventa, la iglesia no los controla, ¿verdad? La iglesia simplemente los recibe como un mandato, ¿verdad? Y los administra en obediencia a Cristo, ¿ya? Y este es un punto de gran diferencia con la iglesia de Roma, que a lo largo de los siglos añadió otros 5 y les atribuyó una eficacia propia, como si la iglesia misma pudiera establecer nuevos canales de gracia. Decimos, no, la iglesia no puede establecer nuevos canales de gracia, es Cristo mismo quien los establece, pero a través de su palabra. Se da cuenta que el tema de cuál es la autoridad que tú tienes, ¿verdad?, es fundamental para entender esto. O es la Biblia o es el magisterio que puede poner y sacar sacramentos. Pero la iglesia, hermanos, no tiene poder para crear sacramentos, no tiene poder para crearlos, solo puede guardar fielmente lo que Cristo ya instituyó en la Biblia. Y la autoridad de los sacramentos no proviene de la iglesia, ¿verdad?, sino de Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: yo lo recibí del Señor, ¿verdad? La autoridad que tengo para enseñarles este sacramento no proviene ni siquiera del Concilio de Jerusalén, proviene de Cristo mismo, ¿ya? Yo recibí del Señor. Por eso la iglesia, hermanos amados, de esta manera recibe, pero no origina el sacramento. Recibe la ordenanza, pero no la origina. Al respecto, el reformador Juan Calvino dijo en la institución de la religión cristiana lo siguiente: donde no hay mandato de Cristo, no hay sacramento. Donde no hay mandato de Cristo, no hay sacramento. Por eso, a pesar de que el matrimonio sea algo, ¿verdad?, ordenado por Dios en la creación, ¿verdad?, a pesar de que es un hito hermoso, bonito, al igual que muchos otros, no es necesariamente un sacramento porque no fue ordenado por Cristo, ¿verdad? Y porque los sacramentos tienen, ¿verdad?, esa característica de revelar el pacto, de revelar lo que Cristo hizo. Así como la Pascua en el Antiguo Testamento reveló la salvación, la cena del Señor y el bautismo en el Nuevo Testamento revela también lo mismo. En la visión católico reformada, ¿ya?, los sacramentos son signos visibles del pacto, signos visibles de un pacto invisible, ¿ya?, en los que Dios confirma sus promesas y fortalece la fe de su pueblo. Cada vez que usted y yo comemos y bebemos de la cena, cada vez que usted y yo contemplamos, ¿verdad?, la administración de un bautismo, lo que hacemos, hermanos queridos, es fortalecer nuestra fe, es afianzarnos, ¿verdad?, en que Dios está confirmando su promesa de ser nuestro Dios, ¿verdad? En el bautismo, por ejemplo, el creyente y los hijos del pacto son señalados por el agua, ¿verdad?, como testimonio de la limpieza y pertenecientes al pueblo de Dios. No porque el agua tenga un poder de regenerar, no es que sea algo mágico, ¿verdad?, sino porque Dios promete y aplica en nosotros lo que el agua significa. ¿Qué significa el agua? El perdón de pecados, la limpieza, ¿verdad?, la santificación. Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ¿verdad?, por esa agua, ¿verdad?, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Leímos en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Rociaré agua sobre vosotros y limpiaré, ¿verdad?, sus pecados. Eso es lo que representa el bautismo. Pero no es algo mágico que tenga poder en sí mismo el agua. En la cena del Señor, por otro lado, los bautizados se nutren, se alimentan espiritualmente de Cristo. Comemos y bebemos de Cristo, recordando su sacrificio y proclamando su muerte hasta que Él venga. Y ambos sacramentos, queridos hermanos, son dos actos de un mismo pacto. Son dos señales de un mismo pacto, ¿verdad? De un mismo pacto. Ambos sacramentos, el primero, el bautismo, nos introduce a la familia de Dios. A través del bautismo, tanto los creyentes con sus hijos, las familias, se introducen a la familia de Dios, se introducen al pueblo del pacto a través del bautismo. El segundo, la cena del Señor, nos alimenta y nos sostiene dentro de esa familia del pacto. Nos sostiene alimentándonos, fortaleciendo nuestra fe. ¿Se da cuenta lo hermoso que es participar de estos hermosos mandamientos? Veamos ahora otra diferencia que tenemos con Roma. La teología romana enseña que los sacramentos comunican gracia por obra hecha, lo que se conoce en latín como ex opere operato. Es decir, que los sacramentos, por el simple hecho de realizar el sacramento correctamente, ya hay eficacia. Ya hay eficacia. Pero la fe católica reformada afirma que solamente el Espíritu Santo y no un acto externo, ¿verdad?, puede aplicar la gracia. O sea, hermanos, lo que quiero decir es que usted puede venir a la cena del Señor sin tener un corazón regenerado. Solamente el Espíritu Santo es quien regenera el corazón y hace que tomar la cena del Señor sea hermoso, sea eficaz, sea fortaleciente, ¿verdad? Sea una fortaleza para el corazón del hombre. No hay poder en el rito por sí solo. A eso es lo que estoy diciendo, como cree Roma, ¿verdad? Hay poder en el rito o hay gracia en el rito mediante el Espíritu Santo y su palabra. Por lo tanto, hermanos amados, el sacramento no actúa de manera automática, sino que Dios actúa mediante él, ¿verdad? Y cuando hay fe viva en Cristo, ¿verdad? Por eso el poder del bautismo no está en el agua, ni el poder de la cena está en el pan o el vino. Hay hermanos, hermanas hermosas en el Señor que cocinaron el pan, ¿verdad? Que cocieron el vino, que lo prepararon de manera maravillosa y damos gracias a Dios por su vida. Pero el poder no está ni en ese pan, ni en ese vino. El poder está en Cristo y el Espíritu Santo, quien se comunica a través de ellos en la vida de los creyentes. Por eso, hermanos, el poder del bautismo no está en el agua, ni el poder de la cena en el pan o el vino, sino en Cristo, que instituyó estos sacramentos y obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Vamos a un segundo punto. Cristo está presente, es verdad, está presente espiritualmente, no físicamente en los sacramentos. Aquí quiero hacer mostrar una pequeña diferencia con mucho del mundo evangélico hoy en día. El mundo evangélico hoy día, una gran parte, niega que Cristo está realmente presente en los sacramentos. De hecho, en muchas iglesias casi ni se practica, por ejemplo, la cena del Señor. Es algo como que ha quedado absolutamente descuidado, ¿verdad? Ha quedado sumamente descuidado. Porque no le ven la relevancia a este mandamiento, ¿ya? No le ven la relevancia. Muchos creen que es simplemente un memorial, algo que simplemente hay que recordar, es un acto de memoria, ¿ya? No más que eso. Pero la verdad es que nosotros nunca nos hemos desligado de lo que ha creído la iglesia siempre. ¿Qué cosa? Que hay una presencia real, que Cristo está realmente presente en los sacramentos. ¿En qué nos diferenciamos? En la manera en la que se expresa esa presencia. El Señor Jesús dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y en esta declaración solemne de Jesús, Pablo nos muestra el corazón mismo del sacramento. ¿Qué cosa? Que Cristo está presente en medio de su pueblo. Porque Cristo, hermanos, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, ¿verdad? Ascendió y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? No obstante, Él prometió estar en medio de su iglesia. Y una forma tangible en la que Él está en medio de su iglesia es por medio de los sacramentos, hermanos. Por eso es un momento tan íntimo, por eso es un momento tan maravilloso, por eso es un momento que conmueve, porque el Señor nos dice: yo estoy contigo, tú eres mío, ¿verdad? Tú eres mía, yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Hermanos amados, la pregunta que ha dividido a la iglesia por siglos es: ¿de qué manera está presente Cristo?
Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, no estaba cambiando la sustancia del pan y del vino, ¿verdad? Estaba usando un lenguaje sacramental cuando dijo, igual que cuando dijo, yo soy la puerta, él literalmente no se convirtió en una puerta, ¿verdad? Cuando él dijo, yo soy la vid verdadera, él literalmente no se convirtió en una rama, ¿verdad?, de árboles y frutos, ¿verdad? De la misma manera, cuando él dice, esto es mi cuerpo y esto es mi pan, no significa que literalmente esto es el pan, este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el error que comete Roma, ¿verdad? Que dice que literalmente cuando comes el pan estás comiendo el cuerpo de Cristo, así que máscalo despacito para que no le duela al Señor, ¿verdad? Así que el pueblo no puede tomar la sangre porque no va a faltar alguien que derrame una gota de sangre de Cristo y eso va a ser un sacrilegio. ¿Se da cuenta lo que piensa Roma en ese sentido? Y otra implicación que tiene esto, como esto es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Como Cristo está ahí de manera literal, adoremos el pan y adoremos el vino. Y salgamos en procesión con la hostia, ¿verdad? Como lo hacen los católicos, adorando al pan porque ese es Cristo, ¿ya? ¿Se da cuenta de las implicaciones que tiene una doctrina que puede estar equivocada? Tiene implicaciones que caen en idolatría, en supersticiones, en cosas que no tienen que ver con la adoración verdadera a Cristo. Por eso, hermanos, Cristo no está físicamente en el pan o en el vino o en el agua del bautismo, sino que está espiritualmente presente por su espíritu. Él está realmente presente, pero de forma espiritual. No desciende al altar cada vez que celebramos la cena, ¿verdad? Sino que el espíritu nos eleva a él. Como decía Calvino también, Cristo no baja al pan. El Espíritu Santo nos levanta al cielo para hacernos partícipes de él. Así que cada vez que celebramos la cena y de forma análoga cada vez que administramos el bautismo, Cristo no repite su sacrificio, sino que nos aplica sus beneficios, ¿verdad? Porque el sacrificio fue una vez y para siempre. Por un solo sacrificio, ¿verdad?, hizo perfectos a los santificados, dice Hebreos. Suficiente, un sacrificio perfecto. Y los sacramentos son su proclamación visible de ese único sacrificio. Pero ¿qué enseña Roma? Aquí también se distingue lo que nos distinguimos de ellos, porque Roma enseña que en la Eucaristía, ¿verdad?, ocurre lo que se conoce como la transubstanciación, que el pan y el vino dejan de ser pan y dejan de ser vino y se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque conservan su apariencia externa. Por lo tanto, así, esta implicancia es terrible, hermanos. Por eso decían los reformadores decían que esto era una abominación. El sacrificio de Cristo, ¿verdad?, se renueva en cada misa para los católicos, como si el altar fuera una extensión continua del Calvario. En otras palabras, en cada misa, la Iglesia romana sacrifica una y otra vez a Cristo. Cristo viene y se sacrifica nuevamente por tus pecados. Eso, hermanos amados, es antibíblico, porque Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Y se expresa de esta manera ese único sacrificio. Nosotros creemos con toda la iglesia antigua que Cristo murió una sola vez y para siempre. Por eso los reformadores llamaron a la misa una abominación. Por tanto, en la cena del Señor no hay repetición, no se repite el sacrificio, sino que hay una comunión con el Cristo resucitado, hay una comunión espiritual con el Cristo resucitado. Y nuestra fe, hermanos amados, nos niega la presencia real de Cristo en la iglesia, en los sacramentos. Como si lo hacen muchos círculos evangélicos. Lo que hicieron los reformadores fue corregir la comprensión. Los reformadores recuperaron la fe de los padres de la iglesia, que afirmaban una presencia verdadera pero espiritual, una comunión por la fe en la palabra y el espíritu. Por ejemplo, el gran predicador de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, cuando usted lee la historia de la iglesia y lea por ejemplo, la biografía de este varón de Dios, era un tremendo predicador en los primeros siglos de la iglesia. Él dijo lo siguiente: Cristo está verdaderamente presente, pero no en materia, sino en la fe. O sea, se da cuenta que los padres de la iglesia nuestra fe tiene más comunión con los padres de la iglesia que los mismos católicos. No nos equivoquemos, hermanos, tenemos suficiente evidencia tanto en las escrituras como a través de la patrística para decir que nuestra fe es verdaderamente católica.
Es tremendo esto, hermanos amados. Por lo tanto, no negamos la presencia real de Cristo. Negamos que sea una presencia física. Creemos que Cristo está presente espiritualmente para los que participan y ausente para los que lo hacen sin discernimiento. ¿Ya? Los sacramentos, hermanos, no nos dan cosas sagradas. Nos dan a Cristo mismo. No recibimos una sustancia mística, ¿verdad? Una especie de magia, ¿verdad? Sino que lo que hacemos, hermanos amados, es recibir a una persona viva. Recibimos a Cristo, nos llenamos de Cristo, recibimos de Él, ¿verdad? Comemos y bebemos de Él, espiritualmente hablando, ¿verdad? Por eso los reformadores hablaban de los sacramentos como medios de comunicación o de comunión con Cristo. Para ir avanzando, hermanos, los sacramentos proclaman a Cristo hasta que Él venga. El versículo 26 del pasaje de Corintios dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, los sacramentos proclaman el Evangelio. Cada vez que el agua del bautismo toca la piel, o cada vez que el pan y el vino se reparten, ¿verdad?, en la mesa del Señor, Cristo es anunciado. Cristo es predicado, ¿verdad?, de forma tangible, de forma visible, de forma palpable. De modo que podemos gustar, saborear. ¿Usted cree que la adoración tiene sabor? Claro que tiene sabor. Porque cuando ese pan y ese vino tocan nuestra lengua, saboreamos el Evangelio. Hermanos queridos, cada vez que el agua toca nuestra piel o el pan y el vino se reparten en la mesa, Cristo es anunciado, ¿verdad?, visiblemente. Son una predicación silenciosa, pero muy elocuente, más elocuente que 1000 palabras. Cuando tú y yo participamos de los sacramentos, nos estamos predicando y diciendo: Cristo vive en mí, Cristo murió por mí, soy de Cristo, Cristo es anunciado. Dios, hermanos amados, salva, Dios limpia, Dios alimenta a su pueblo y promete volver. Eso es lo que nos predicamos los unos a los otros cada vez que participamos de los sacramentos. Pablo dice que cada participación es un anuncio. ¿Qué anunciamos? Proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. En otras palabras, los sacramentos miran en 3 direcciones. Miran hacia atrás, recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Miran hacia adentro, alimentando nuestra fe, ¿verdad? Y miran hacia adelante, esperando la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el bautismo nos recuerda que ya hemos sido muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Y la cena nos recuerda que vivimos del Cristo resucitado hasta que estemos con Él cara a cara. ¿Se da cuenta de lo maravilloso? Si alguna vez usted no le había tomado el peso a lo que hacemos cada vez que celebramos un sacramento, espero que ahora sea un momento especial para usted y para mí. Además, los sacramentos no son solamente para la edificación del creyente, sino también para el testimonio del mundo. Cada bautismo proclama públicamente el señorío de Cristo. En cada bautismo se proclama públicamente que Cristo es el Señor. Cada cena celebrada con fe proclama que la iglesia vive del Evangelio y espera al esposo. Hermanos amados, puede entrar un incrédulo a este lugar, ¿verdad?, y ver cómo los santos participan de esa cena y queda intrigado y dice: ¿qué están haciendo? Qué hermoso lo que se vive acá. Quiero saber, quiero conocer. Estamos anunciando públicamente que somos de Cristo, aquel que su carne fue molida y su sangre derramada por amor a nosotros. Hermanos, en los sacramentos la iglesia predica sin palabras lo que confiesa con su boca. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo volverá. Para concluir, hermanos, hoy hemos recordado que los sacramentos fueron instituidos por Cristo, no por los hombres, no por la iglesia, por Cristo. Él mismo tomó el pan, Él mismo bendijo la copa, Él mismo mandó bautizar en su nombre. Por eso, cuando celebramos el bautismo, cuando celebremos la cena, no repetimos un rito humano. Respondemos a una orden divina, a la orden de Cristo. Y en esa obediencia, Cristo mismo se hace presente por su Espíritu. Comunica su gracia a los que le creen. Fortalece a los que están débiles, ¿verdad? Afianza la fe.
¿Cuántas veces nos ha tocado llegar a la cena, ¿verdad? A la mesa del Señor, afligidos, dudando de nuestra fe? Y el Señor viene y nos dice: esta es mi carne, que por vosotros es partida. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por ti es derramada. Y salimos revitalizados, salimos, ¿verdad?, con el corazón derramado, confiando, sabiendo que somos de Cristo. Hermanos, pronto, en las próximas semanas, veremos nuevamente el agua del bautismo correr sobre la cabeza de quienes confiesan su fe y sobre los hijos del pacto. ¿Ya? Dios mediante, vamos a tener un par de bautismos en la iglesia. Y si hay alguien que no ha sido bautizado, hermanos, hable inmediatamente con el presbiterio, con alguien de la iglesia. ¿Ya? Hermanos, nos vamos a recordar nuevamente que Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Familias completas llegando a la fe. Padres grandes y pequeños siendo bautizados por amor, ¿verdad? Siendo bautizados, reconociendo que Cristo gobierna sus vidas y familias. Hermanos queridos, en este momento el agua hablará mejor que 1000 palabras. Nos dirá que la promesa de Dios sigue siendo para nosotros y para vuestros hijos, como dice el apóstol Pablo, porque para vosotros es el apóstol Pedro, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todo aquel que Dios llame, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Toda tu casa es parte de la iglesia, es parte del cuerpo. En ese momento, hermanos amados, veremos que el Señor nos hablará, ¿verdad? Nos dirá que la promesa de Dios sigue siendo para nosotros y para nuestros hijos, que en Cristo tenemos limpieza, que en Cristo tenemos adopción y nueva vida para siempre, vida eterna. Y el día de hoy, en esta mesa que está servida, volveremos a proclamar la misma gracia, pero desde otro signo que el Señor nos dejó. El pan y la copa nos dirán que Cristo murió por nosotros, que vive en nosotros y que volverá por nosotros. El bautismo nos inicia en el pacto. La cena nos sostiene en el camino. Qué lindo es el Señor, hermanos. Ambos señalan al mismo Cristo, al que salva, al que alimenta a su pueblo, al que vendrá por su pueblo. Así que acerquémonos hoy día a la mesa del Señor. Vengamos con fe, vengamos con gratitud y con esperanza. Recordemos que no participamos de cosas, sino que participamos de una persona. Participamos de Cristo. No venimos a recibir un rito, sino a encontrarnos con el Salvador que nos amó y que se entregó por nosotros. Porque todas las veces, dice la palabra, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que así sea, hermanos, hasta que Él venga. Amén. Sol y Deo gloria, pongámonos de pie, oremos al Señor.